Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso que me pidieron muchísimo estas últimas semanas y que es largo, muy largo, no les voy a mentir. Este video tengo la esperanza de que llegue a 30 o 40 minutos. No sé si voy a hacer eso, pero les digo que desde el guión puedo ver que esto va a ser eterno. Así que agarren algo para tomar, algo para comer si quieren y prepárense. Ya que hoy tenemos el caso de Amanda Knox. ¿Qué? Bueno, esto ocurre en Italia en el año 2007 para que se contextualicen con los hechos. No tengo realmente nada más que decir, así que ¿por qué no empezamos directamente con la historia? Primero que nada, para empezar tenemos que ir a las personas principales del caso. Esa sería primero que nada Amanda Knox. Más tarde vamos a ver otra biografía más que necesitamos. Amanda Knox creció en Seattle, Washington, con 3 hermanas menores. Su madre, Eda Melas, una maestra de matemática, y su padre, Kurt Knox, vicepresidente de finanzas en el local de Macy's. Se divorciaron cuando Amanda era muy chiquita y su madre se volvió a casar. Knox se graduó en 2005 de la Escuela Preparatoria de Seattle y estudió lingüística en la Universidad de Washington. El tema es que durante este proceso, justamente en la universidad, ella no se sentía como una adulta. Ella más bien sentía que no era independiente y quería salir de su zona de confort, por lo que decidió ir a vivir a Italia. Ya había visitado este lugar a los 15 años con su familia y fue a Roma, Pisa, la costa de Amalfi y las ruinas de Pompeya. Le encantó. No se podía separar de la idea de volver a Italia, así que eso fue lo que decidió hacer. Reunió suficiente dinero durante un año haciendo 3 trabajos a tiempo parcial y se pudo ir por fin a estudiar a este lugar. Al llegar a Italia se queda en una casa rodeada de árboles con una buena vista, se podría decir. En este lugar conoce a sus compañeros de departamento, aquellos que también eran estudiantes en Italia, una persona llamada Romanelli y una chica llamada Meredith Kercher. Acá la importante es Meredith, y de ella vamos a hablar en este momento. Meredith Susanna Cara Kercher, nacida el 28 de diciembre de 1985 en el sur de Londres. Ella tenía 2 hermanos mayores, John y Lyle, y una hermana mayor, Stephanie. Su padre, también llamado John, es periodista independiente y su madre, Arline, es ama de casa. Meredith también se había enamorado de Italia, ya que había ido también a los 15 años, y no podía dejar pasar la idea de estudiar allí. Hizo básicamente lo mismo que Amanda. Trabajó durante un cierto tiempo hasta que reuniera la suficiente plata y se fue a vivir allí. Es en este lugar donde se conocen, justamente. Ella aspiraba a trabajar luego de la universidad para la Unión Europea, o como periodista. En octubre de 2007 asistió a la Universidad de Perugia, que es en este lugar donde estaba la casita, con su compañera Amanda, donde comenzó cursos de historia moderna, teoría política y la historia del cine. Ella era descrita como una persona inteligente, cariñosa, pero definitivamente no del mismo tipo que Amanda. Amanda era más extrovertida, si bien se llevaba bien con todo el mundo, realmente no era del mismo tipo que Meredith. No estoy diciendo que esta sea razón para que pelearan ni nada por el estilo, es decir, no tenían fuertes peleas, ni mucho menos, sino que más bien sus personalidades chocaban. Sin embargo, esto no impidió que se volvieran amigas o por lo menos compañeras cercanas. Después de todo, si bien eran diferentes en personalidad, tenían cosas en común. Amanda, ya instalada en Italia, consiguió ser contratada por Patrick Lumumba, quien pensó que contratando a una chica rubia y joven podría atraer a más clientes a su bar. Una semana antes de los hechos, Amanda conoce a Rafael Solecito, en un concierto de música clásica al que había asistido con Meredith. Estuvieron nada más una semana de novios, para ser realistas, pero cada segundo del día, cada pequeño tiempo que tenían libre lo pasaban juntos. Dormían juntos, salían juntos, iban a cenar, iban a lugares, etc. Toda la semana se la pasaron haciendo cosas. Así que, con este pequeño contexto de las personas principales, pasemos a los hechos. Esto empieza el 1 de noviembre del 2007. Este día es conocido como el All Saints Day.
el Día de Todos los Santos, una festividad que normalmente se pasa en familia, pero Amanda y Meredith realmente no tenían a su familia ahí, así que tenían otros planes. La casa la tenían para ellas solas, y Meredith se quedó la noche ahí, mientras que Amanda, como tenía novio y estaba bastante cerca de la casa, de hecho 5 minutos, se quedó con él. Así que es la mañana del 2 de noviembre del 2007 que Amanda vuelve a la casita en la que empiezan los hechos. Imaginen esto, lo que les voy a decir ahora. Amanda llega a su casa el 2 de noviembre y ve la puerta principal abierta, lo cual no le da ninguna sensación extraña, es decir, no piensa que hay algo demasiado anormal en esta situación. Entra, chequea el living, se fija que todo esté en su lugar y luego pasa a su habitación. En este lugar se da cuenta de que no hay nada perdido, no le robaron nada, nadie tocó sus cosas, así que no se preocupa. Decide darse una ducha en este momento y se dirige al baño principal. En este lugar entra, se desnuda y va a lavarse los dientes, cuando se encuentra que en la piletita del baño había unas gotas de sangre. Mínimas, realmente, no era una cosa exagerada, solo eran unas gotitas. En esto piensa que tal vez a alguien le empezó a sangrar la nariz o se cortó o lo que sea. Se lava los dientes. Luego pasa a la ducha, se baña como una persona normal y es cuando sale que nota algo bastante raro. Y es que en la alfombra de la ducha, la alfombra que usan para secarse los pies, había una gran mancha roja de sangre. Algo así como un pie. ¿Ven la forma que tiene? Parece un pie de sangre. Bueno, de esto realmente tampoco piensa demasiado. Piensa que alguien se cortó bastante profundo y que por eso dejó algo de sangre. A su vez también se echa la culpa a ella porque tal vez eran sus piercings. Esa semana se hizo alrededor de 10 piercings en las orejas y pensó que tal vez le estaban sangrando y dejó una gran mancha en la alfombra, por lo cual no se hizo mucho problema. Pasó a secarse el pelo, pero en lugar de hacerlo en el baño principal, fue al segundo, al que estaba más lejos. Es acá donde por fin nota algo que la desconcierta. Ve que el baño, el inodoro, estaba sucio. Y por sucio me refiero a materia fecal, nadie había tirado la cadena. Esto sí que le resultó muy extraño. Acá todo llegó a un círculo completo en el que dijo: hay alguien en la casa. No pensó que ninguna de sus compañeras fuera a hacer algo como esto, no pensó realmente que alguien en esa casa podría haber hecho algo como eso, entonces se preocupó. Antes de llamar a la policía, prefiere intentar localizar a Meredith para saber dónde estaba. No la había visto desde que había llegado. La intenta llamar repetidas veces y Meredith no contesta. Así que decide ir a buscar a Rafael. En este proceso también llama a la madre, quien le dice que llame a la policía. También llamó a Romanelli, en el interín de todo esto. Y es ahí cuando ella se entera que algo andaba mal. Sin embargo, no pensaba que fuera algo grave. Le dijo a Knox que Meredith se podía haber cortado y asustada fue a la farmacia que no estaba tan lejos. Esto vendría a ser por lo cual dejó la puerta abierta. Y entre que llega con Rafael e intentan abrir la puerta de Meredith, que estaba cerrada, llega una patrulla. Ahora, ellos habían intentado abrir la puerta de Meredith, llamando primero para ver si ella estaba adentro, parecía que no, y después intentando tirar la puerta abajo, porque ya estaban muy preocupados. Y cuando llegó la policía se dieron cuenta de que no habían venido por ellos, sino que se habían comunicado con ellos diciéndoles que el celular de Meredith había sido robado. Estaban buscando pistas más bien sobre eso. Entonces sacan a la pareja de la casa, abren la habitación de la otra compañera, Romanelli. Ahí encuentran un vidrio roto, es decir, la parte de atrás de la casa del vidrio estaba roto, algunos cajones abiertos y todo tipo de cosas fuera de lugar. Todo esto parecía un robo. Entonces la policía, ya teniendo sospechas de robo, decide entrar a la habitación de Meredith para ver si la encontraban. Es acá cuando tiran la puerta de Meredith para entrar y encuentran el cadáver de la chica sin ropa y con el cuello cortado, cubierta con la frazada de su cama. Afuera le comunican a los chicos que habían encontrado a Meredith muerta y ellos, sin saber que ya había periodistas en la escena, se besan y abrazan. Esto luego causaría un revuelo muy feo en los medios. Para mejor, parece que el investigador a cargo, Giuliano Mignini, era alguien que tenía creencias un poco exageradas. Él había visto este crimen y ya pensaba desde el primer momento que había sido una especie de ritual satánico. Más aún siendo la noche de Todos los Santos. Para él,
aquellas festividades siempre eran una excusa para los rituales. No ayudó tampoco que aparte fuera el fiscal de la causa. Aparte de todo esto, debo mencionar que el cadáver de Meredith aparecía con signos de abuso sexual. En este momento la prensa tenía todo lo que podía desear. 2 amantes que vivían cerca del lugar mataron a una chica en una especie de ritual satánico. Amanda, para ellos, era una adicta sexual, una niña rica, mimada, estadounidense. Se pueden ir dando una idea de cómo eran los titulares. Y encima de todo, las fotos que le sacaban a Amanda realmente no ayudaban. Eran demasiado intimidantes. Pero sigamos. La policía empezó a llamar a todos los involucrados en el caso por el momento a interrogar. Todos se presentaron con abogados menos Amanda y su novio. Ellos 2 habían ido solos y esto un poco insultó a la policía. No tenían una muy buena impresión de ellos desde el comienzo y esto no hizo más que empeorar las cosas. Y más aún sabiendo que Amanda no podía hablar del todo bien italiano, es decir, ella estaba viviendo en Italia pero también estaba ahí para aprender más. Sinceramente, menos podía hablar fluido mientras estaba en una conversación tan seria como él lo es con la policía. Es una discusión constante y ella no podía encontrar todas las palabras para decir lo que había pasado. Ellos tampoco entendían muy bien inglés, entonces fue un problema bastante grave. Y acá empieza la increíble distorsión de los medios, lo cual no ayuda para nada a la imagen de Amanda y a la de Rafael. A Amanda Knox entonces la llaman a testificar y cuenta exactamente las cosas como se las conté yo, desde su punto de vista. Pero para ellos esto no era suficiente. En otro lugar de la estación, en otro momento del mismo día, estaban hablando con su novio, quien había permanecido con la misma historia la mayor parte del tiempo. Él contaba lo mismo. Amanda lo había ido a buscar, ella había pasado la noche con él en su departamento y se había ido a la mañana. Pero la policía le había empezado a decir cosas bastante terribles, mentiras en general para poder hacer que confesara. En teoría. Le habían empezado a decir que Amanda estaba diciendo que él tenía la culpa, que él había hecho todo, que él había matado a la amiga, o más bien que era un cómplice. Le estaban diciendo cosas como que su situación era muy mala y que ya sabían que él había cometido el asesinato. Todas mentiras para realmente sacar algunas clases de testimonio que dijera que él era el culpable. Es entonces, bueno, que le empiezan a decir que Amanda lo está culpando y él se harta y cambia la historia. También tengan en cuenta que había pasado toda una noche el interrogatorio. No había sido corto, había mucha presión y la policía quería sí o sí que dijeran algo. Debido a esto, Rafael explotó y le dijo a la policía que en realidad no sabía dónde había estado su novia y que ella había llegado a su departamento recién a la 1 de la mañana. A partir de esto, la policía le dijo a Amanda que su novio había confesado y decidieron buscar en los mensajes de texto que había mandado esa noche. Amanda les había dicho que no había ido a trabajar y que estaba en lo de Rafael porque su jefe le había mandado un mensaje diciéndole que no fuera a trabajar. Eso fue lo que buscaron y encontraron algo con lo que estaban más o menos satisfechos. La policía le dijo a Amanda que este mensaje que ven ahora no era lo que ella decía que significaba. Les digo, palabra por palabra significaría, ok, nos vemos después, buenas noches. Es decir, debería ser eso es lo que significa y para el resto del mundo excepto a estos policías, eso significa que te vas a ver en algún punto de la semana, que después se hablan o lo que sea. Para la policía significaba que Amanda se iba a ver con él ese día, es decir, ese nos vemos luego significaría nos vemos esta noche. Es en este momento cuando, según Amanda, según lo que ella dice, cosa que no se pudo probar realmente, la empiezan a hostigar. En el sentido de que le mostraban el mensaje y le decían que ella no se acordaba, que estaba teniendo algún tipo de amnesia y que les tenía que decir qué era lo que había pasado esa noche y qué tenía que ver con Patrick. Le habían empezado a decir que recordara y en un momento le empiezan a pegar en la cabeza atrás, diciéndole que recordara, que tenía que decirles la verdad. Bajo todo el efecto de lo que le estaba pasando, Amanda dijo recordar a Patrick con su campera marrón y los gritos de Meredith. Sin embargo, esto era algo que no había hecho a voluntad propia. La policía durante toda la noche le había dicho que intentara imaginar escenarios en los cuales ella podría estar involucrada. Cosas que tal vez tengan que ver con Meredith, como para empezar a recordar algo. Porque en serio creían que ella había tenido algo que ver y que no se acordaba. De ahí, de este pequeño escenario imaginario que habían hecho, sacaron el testimonio e hicieron que Amanda lo firmara para que se pudiera ir. A partir de este punto tenemos entonces 3 sospechosos: Amanda Knox,
Rafael Solecito y Patrick Lumumba. Lo que había dicho Amanda realmente no era verdad, realmente era algo que lo habían obligado a hacer y se pudo comprobar muy rápido, debido a que intentaron arrestar a Patrick y Patrick les dijo que estaba en su bar esa misma noche, que si bien no había necesitado que Amanda fuera a trabajar, él seguía ahí preparando tragos y que tenía un testigo. Patrick se libró de esto porque realmente no estuvo ahí, pero los medios se comieron toda esta historia, no en principal lo de Patrick, pero sí lo de Amanda. Habían empezado a hablar de ella y de su vida y de su novio, habían empezado a hacer toda una historia sobre cuán activa era su vida sexual, a juzgarla por ello y a decir que habían matado a su amiga. Sobre cómo mientras esperaba en la sala se estaba estirando como si fuese una especie de crimen, estirarse. Y se fijaron particularmente en algo que dijo una amiga de ella. Resulta que mientras estaba junto a unos amigos, esperando también en la comisaría, una de ellas mencionó que esperaba que Meredith no haya sufrido demasiado. A lo que Amanda respondió un poco enojada. Claro que sufrió, le cortaron el cuello. Con más insultos en el medio se lo pueden imaginar. Esta pequeña conversación, los medios lo tomaron como una especie de crimen horrible, como si ella fuese el mismísimo demonio. Lo usaron en muchos titulares. Que conste y todo, pongo mi opinión acá, realmente no creo que haya sido tan grave. Simplemente decir eso porque creo que después de todo el enojo, de toda la situación, de los medios, de tanto que se habló del tema, yo diría, obvio, y estaría enojada, obvio que la persona sufrió, le cortaron el cuello. No creo que sea algo tan grave esa situación. Pero bueno, servía, estaba perfecto para comida para los medios, era lo que sería hermoso para un periodista. Más que nada para llamar la atención y el morbo de la gente. Y para peor, durante este tiempo ella tenía que estar dentro de la cárcel. En este momento aprovecharon para hacerle unos exámenes de sangre, en los cuales le dijeron que tenía HIV y que por ende iba a tener SIDA. Se preocupó muchísimo y empezó a escribir en un diario todas las personas con las cuales había estado, con quienes había usado protección y con quién no. Era, en definitiva, algo privado, que resultó en la mano de los diarios. No me pregunten, ya ni pregunten cómo estas cosas se filtran, porque la verdad es que no lo sé. Los periodistas involucrados no quieren decir cómo se filtró, pero resulta que su diario acabó página por página en todos los medios de comunicación posibles. Si se preguntan cómo resultó esto y, digamos, cómo está ahora con respecto a lo del HIV, bueno, resulta que luego fueron y le dijeron, oh, nos equivocamos, no tenés HIV. Debido a esto le dieron más apodos horribles y la llamaron degenerada por todas partes. Pero entonces llegaron unas pruebas que eran mucho mejores para el caso. Algo que creaba toda una nueva teoría y enfoque. Habían encontrado ADN en la escena del crimen de alguien que estaba en la base de datos. Esta persona era Rudy Guede. Había dejado ADN en toda la casa. La materia fecal en el inodoro era de él. Sus huellas estaban en la cartera de Meredith, en su almohada, en su frazada, en todos lados. Desde el principio le había confesado a un amigo que había estado con Meredith, pero no la había matado, y que nunca había visto a Amanda ni a su novio. Por otro lado, en la casa de Solecito se encontró un cuchillo que coincidía con las cortadas en el cuerpo de Meredith, con el ADN de Rafael y Amanda. El problema era que en la punta tenía ADN de Meredith, y dentro de la casa, en un pequeño pedazo de corpiño de la víctima, había ADN de Solecito. Ninguno de los dos podían explicar cómo había llegado su material genético ahí. Esto se intentó adjudicar a la contaminación de la escena del crimen. Obviamente el material genético de Amanda iba a estar por toda la casa. Después de todo, era su casa. Por todo lo demás, parece ser que los que estaban a cargo de la recolección de evidencia no cumplieron con todos los métodos de seguridad. Por ejemplo, no se cambiaban el envoltorio del zapato, ese que se usa para no contaminar la escena, antes de entrar a una nueva habitación como se tiene que hacer, porque estarías arrastrando ADN de una habitación a la otra. Pero volvamos con lo de Rudy. Lograron hacer que Rudy cuente lo que había pasado según él, pero la historia es tan ridícula que me da hasta risa contarlo, porque parece que empieza serio, parece como que tiene sentido lo que está diciendo hasta que no tiene más sentido.
Escuchen. Primero que nada, él confiesa que sí conocía a Meredith, que la había conocido por unos amigos y que era justamente la tarde en la cual murió. Que se habían juntado esa tarde y que estaban por tener relaciones sexuales, pero que ninguno de los dos tenía preservativo, así que no podían hacer nada, no hicieron nada y él se fue al baño. Desde este lugar escucha un grito muy fuerte y sale rápidamente. Cuando llega a la habitación, ve a un hombre, no le pudo ver la cara porque según él estaba demasiado oscuro, y mira cómo se va corriendo por la puerta principal. Y se dio vuelta para ver a Meredith. La vio llena de sangre, con el cuello cortado y pidiéndole ayuda. No pidiéndole ayuda gritando, sino más bien como agarrándose de él. Por lo cual se vio lleno de la sangre de Meredith y se asustó muchísimo. Tengo que enfatizar el hecho de que desde el principio él dijo que Amanda no tenía nada que ver con esto. Lo dijo más de una vez. Específicamente que apenas había visto a Amanda, apenas la conocía y que en ese momento no estaba en la casa. Pero cuando ya estaba en el juicio contando su historia a todas las personas, cambió de versión. Dijo que a través de la ventana pudo ver la silueta de Amanda dejando la casa. ¿Para qué hizo eso? No tengo idea, probablemente para zafar, para decir que era inocente y culparlo todo en Amanda, quien ya tenía toda la prensa encima. Pero de todos modos había confesado con anterioridad que Amanda no tenía nada que ver. Sin embargo, el ADN de Rudy probaba que había estado en la escena. Y realmente su testimonio no contaba de mucho, ya que era el único en ese lugar, no importaba mucho si decía que era inocente. Por lo cual fue sentenciado a 30 años de cárcel, que a día de hoy sigue cumpliendo. Sin embargo, no fue tachado como el responsable del homicidio, sino que más bien fue tratado como alguien que formó parte de este. Un simple y mero cómplice. Y más tarde encima le redujeron la sentencia a 16 años. Como pueden ver, ahora vamos a estar hablando de los juicios. El primer juicio terminó en un mal veredicto para Amanda. En el 2009, la corte declaró a Knox como culpable, condenándola a 26 años de prisión, mientras que a Raphael lo condenaron a 25. Evidentemente, la familia no se esperaba el resultado y Estados Unidos tampoco. Imaginen qué tan grande fue esta noticia que hasta Donald Trump habló sobre Amanda y sobre cómo ayudaría a su familia si se lo pidieran. De igual manera, también pudo haber sido una estrategia para culpar a Obama de no estar haciendo nada por una familia estadounidense. Eso es un poco de política que Donald hacía en ese tiempo. Amanda y su familia, sin embargo, no se rindieron. El año siguiente tenían un nuevo juicio con otra defensa para probar la inocencia de Knox. Ella y Raphael para ese entonces ya estaban cumpliendo 3 años encerrados. Para sacarlos de la cárcel, la defensa apelaba que el verdadero y único responsable de lo cometido era Rudy. La realidad es que la situación de la pareja se complicó cuando este decidió cambiar de versión a una donde Solecito y Knox habían cometido el asesinato. Primero dijo que únicamente había sido Amanda, para después añadir a su novio. Sin embargo, la corte decidió contactarse con un experto forense para realizar otro análisis del ADN, encontrando por fin varios errores. Como ya había dicho, el primer análisis y recolección de ADN por parte de los profesionales que estuvieron primero en la escena había sido mala. No habían seguido el protocolo correspondiente. El nuevo experto también aseguró que es bastante fácil mover material genético por cualquier lugar, simple como tocar cualquier cosa. También encontraron otro ADN sin identificar, lo que indicaría otra persona que pudo o no tener algo que ver con la muerte de Meredith. Sin embargo, esto no fue estudiado en profundidad y de hecho se hizo a un lado. La conclusión general es que realmente no había suficiente material para culparlos de haber cometido el asesinato, o al menos Rudy tenía mucha más probabilidad de ser el asesino, por el ADN y el cambio constante de su historia. Debido a todo esto, incluyendo la falta de pruebas tangibles, salió un nuevo veredicto en octubre del 2011, liberando a Amanda y a Raphael. Amanda Knox entonces por fin vuelve a Seattle e intenta recuperar los años perdidos volviendo a la vida que había dejado. Todo parecía ir bien, hasta que la corte decide abrir el caso nuevamente basándose en el cuchillo que habían encontrado en la casa de Raphael. Sin embargo, Amanda no quiso volver a Italia para el juicio. Continuaron diciendo que el ADN encontrado en el cuchillo, si bien pertenecía a Knox, no probaba nada, ya que ella lo había usado para cocinar y no tenía sentido acusarla de usarlo para otra cosa. Es así como 12 horas después de deliberación, una vez más, Amanda es considerada culpable por la muerte de Meredith, dándole 28 años de prisión y condenando también a Raphael. Como pueden ver, este juicio parece no terminar más. De todas maneras, este no era el veredicto final.
y se requirió por lo menos 2 días más para determinar lo que se haría con estas 2 personas, ver si realmente se los podía condenar con las pruebas que había a disposición. Días después, por falta de pruebas, por cómo los medios se tomaron todo el caso jugando con la opinión de la gente, la corte decidió liberar de cargos a Amanda y Rafael de una vez por todas. Amanda ahora tiene un programa en donde habla sobre casos de personas acusadas de cosas que no cometieron. A Rafael en realidad se lo podría haber condenado ya que había más pruebas de que lo había hecho, o al menos su ADN estaba en la escena de crimen donde no debería haber estado. Esta pareja entonces por fin pudo volver a su vida normal, entre grandes comillas, ya que aclaremos que fueron perseguidos por paparazzis durante muchos años. Intentaron ambos seguir con su vida, terminar sus estudios, etc. Rafael estaba estudiando ingeniería, Amanda se graduó de la universidad en Estados Unidos y después se puso a trabajar como escritora, incluso llegando a diarios. De igual manera, en ese momento había gente que los seguía culpando y a día de hoy todavía están. Hay muchas personas que creen que ellos realmente mataron a Meredith, y esto lo pueden ver incluso en blogs. Obviamente, buscando toda esta información me crucé con un montón de personas que realmente los culpan y van prueba por prueba viendo dónde mintieron. Por ejemplo, se habló mucho acerca del ADN de Amanda estando en diferentes lugares de la casa, como la pileta del baño, donde estaban estas gotitas de sangre. Se supone que cuando recolectaron el ADN de las gotitas, había también material genético de Amanda. Sin embargo, esto se puede ver al mismo hecho de que ella se estaba lavando los dientes ahí y la saliva cuenta como ADN, es algo que conduce a ella. Hubo varias otras cosas que podían o no apuntar a Amanda y se usaron durante el juicio, como por ejemplo que la sangre de Meredith y supuestamente la de Amanda acabó en la habitación de la compañera que no estaba, este lugar donde habían dejado todo como si fuera un robo. A su vez había otras cosas que contradecían todo esto, como por ejemplo la huella dejada en la alfombra del baño, que era claramente un pie. La midieron para ver si coincidía con los sospechosos, pero era demasiado pequeña para Solecito y para Amanda. Esta fue toda una confusión entonces. Había pruebas que coincidían con que la pareja lo había hecho, como había pruebas que no, que los dejaban completamente libres. Es por esto que ahora les voy a mostrar 2 teorías que son las más importantes. La primera es que Amanda haya matado a Meredith por una discusión. La teoría más fácil, pero a la vez difícil de explicar, es esta. Con o sin ayuda de Solecito, la teoría sería que Amanda y Meredith no se encontraban en buenos términos. Que luego de una fuerte discusión, Amanda agarró un cuchillo, tal vez el que se encontró en la casa de su novio, y con ese mató a Meredith. La parte difícil de explicar vendría a ser cómo escapó dejando la puerta cerrada. La ventana rota estaba en la habitación de su otra compañera. Tendría que haber estado en posesión de una llave para la puerta de Meredith o no haber sido ella. La siguiente teoría es la de un juego sexual. Esto parte en realidad únicamente de los medios y de que el cuerpo parecía tener signos de abuso sexual. Ya les dije que a Amanda se le acusaba de ser una, entre comillas, zorra. Se le intentaba mostrar como una degenerada por no ser virgen, y es esto lo que trajo a flote esta teoría. Acá serían partícipes Knox, Solecito y Guede. Esta fue una de las primeras hipótesis de Mignini, en la que estas 4 personas estarían participando de una especie de juego sexual un tanto peligroso, y que acabó yéndose de las manos. Piensa que fue un asesinato en grupo, y también que podría haber sido un sacrificio. Pero bueno, no vamos a ponernos a discutir si estas 3 personas eran parte de algún culto, porque realmente no tenemos pruebas de ello. Sin embargo, esta fue una de las teorías más populares y también la que, en mi opinión, más morbo traía a la gente que veía esto en la televisión. Como sea, no voy a sacar muchas más teorías de esto, porque estas son las principales. Ahora, ustedes me pueden decir qué opinan acerca del caso y qué opinan acerca de las teorías, qué teoría puede haber que sea diferente. Y eso realmente fue lo que pasó con el caso de Amanda Knox. En realidad nos tenemos que enfocar en el hecho de que no tenemos un culpable asegurado. Después de todo, a Rudy no se lo consideró culpable del asesinato, sino un cómplice. Y la familia a día de hoy se sigue preguntando qué pasó. Amanda, sin embargo, siguió con su vida. Italia le tuvo que pagar más tarde por lo que la policía italiana le hizo mientras confesaba, ¿no? Que le hicieron confesar erróneamente y le pegaron. Supuestamente eso no se pudo probar, pero le tuvieron que pagar algo así como 18.400 euros, según recuerdo. Ahora mismo tiene un programa, su propio programa acerca de crímenes, que supongo que debe estar bastante basado en el hecho de que ella lo vivió por experiencia. Es como otra cara de esta clase de juicios, de esta clase de crímenes, y lleva su vida adelante.
hablando de lo que le pasó, hablando de lo que puede, haciendo conciencia de esto. Y nada, así nos quedamos. A decir verdad, me deja bastante desconforme el hecho de que se habló muchísimo de Amanda y muy poco de Meredith. Meredith es una víctima de la cual nunca supimos quién la había asesinado. O al menos, digamos, Rudy nunca confesó, siempre siguió diciendo que había sido inocente, que estaba en un mal lugar, en un mal momento, ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es toda la información que tengo, espero que les haya gustado el video. Acá está mi Twitter y acá está mi Instagram. No se olviden de ir a seguirme a esas redes sociales. Si quieren ser partícipes un poco más de cerca de lo que voy a hacer, por ejemplo, hace unos días posteé lo que va a ser el calendario de las próximas 2 semanas de videos en mi Patreon. Realmente es un pequeño detalle que tal vez a algunas personas les puede gustar saber. Obviamente tengo muy en cuenta lo que me dicen mis Patreons con respecto a los casos que quieren ver y me recomendaron cosas muy buenas. Por supuesto, también hago participación en Twitter porque me encanta esa red social para conversar con todos ustedes. No puedo evitarlo. Enciendo la cámara y viene a la puerta y se empieza a limpiar. Bueno, si quieren ver eso de Patreon, vayan abajo que el link va a estar en la descripción. Y no tengo nada más que decirles. Sigan recomendándome casos, que este me interesó muchísimo. Acá tiene un video nuevo, que tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.